Damos la bienvenida a nuestro estimado invitado Jonathan Cahn, quien va a estar discutiendo su último libro y también una revelación, La Profecía del Dragón. Este trabajo abre terreno hacia las fuerzas no vistas que dan forma a los eventos del mundo de hoy. Ciertos eventos misteriosos como el retorno de la gente de los mares, la resurrección negra, el Shabbat negro y el príncipe de Persia serán revelados en esta profecía del dragón. Descubrirán aquí misterios antiguos que predijeron el ataque de Hamás en Israel al día exacto. La fuerza oculta influenciando los eventos globales ha sido predecida por un principio de 3000 años de antigüedad y que nos da el secreto para comprender los tiempos modernos, incluyendo una guerra que está sucediendo y que muchos no somos conscientes de ello. Ahora mismo démosle la bienvenida a Jonathan Cahn cuando él comparta estas revelaciones y su nueva perspectiva en el futuro de nuestro mundo. Jonathan, hola. Vlad, gracias. Siempre agradecido de estar contigo. ¿En qué se diferencia la profecía del dragón de cualquier otro libro que has escrito? La Profecía del Dragón es el primer libro que he escrito que abre por completo la dimensión del fin de los tiempos, los eventos de Israel, desde Revelación, Ezequiel, pero piénsalo también en un reino completamente distinto, lo que está pasando ahora, que vincula todos estos eventos. La gente siempre dice, ¿qué harás con esto? Bueno, Dios me interrumpió, Vlad. Yo estaba trabajando en el retorno de los dioses, la secuela, y voy a hacerlo, pero el Señor me interrumpió y vi literalmente este dragón en mi mente. Y la cosa es, esto viene de Apocalipsis y estoy escribiendo un libro y cuando lo escribo las cosas están pasando en el mundo mientras yo lo escribo y me la paso reescribiéndolo por causa de eso. Y lo otro es que yo nunca he escrito un libro que haya dicho tanto sobre una cuestión de guerra. Es lo que deberíamos esperar, pero bueno, cada vez es más y más esta temática prominente. Y para la gente de Dios tenemos que tener cuidado porque este es un tiempo peligroso. Siempre hemos sido bendecidos, por suerte, con mucha gente que nos acompaña, pero con el libro de la profecía del dragón es casi el doble que antes, porque hay una real hambre para conocer esta verdad, mientras se desarrollan en vivo estos eventos. Entonces, tú básicamente tienes esta visión para escribir este libro y estoy asumiendo que es este momento cuando sucede lo del 7 de octubre. ¿Es verdad que uno de los misterios que revelas en el libro básicamente ha sido anticipado, una invasión de Israel por Hamás, que eso sucedería, e incluso cuándo tomaría lugar? Sí, por cierto. De hecho, yo estaba hablando en una congregación, ambos tenemos congregación. Yo tengo una congregación en New Jersey, Beth Israel, y estoy hablando sobre el misterio que anticipó que habría un ataque en Israel en el año 2023, en octubre de 2023, y que tomaría a Israel por sorpresa. Sería una calamidad. Sucedería en un día de Shabbat, tomaría lugar en una fiesta hebrea. Sucedería el primer sábado de octubre de 2023. Eso es lo que el misterio decía que yo compartí. La mañana siguiente esto pasó. Y aquellos que están al servicio dicen, estás hablando justo de esto. Y este misterio, Vlad, eso está en el libro, que puede inclusive permitirnos conocer eventos del futuro. E incluso cuando suceden, de acuerdo al plan de Dios. De hecho, desde que salió el libro, 3 otras cosas de ese misterio han sucedido. Así que escucha, Dios está en el trono. Nada lo toma a Él por sorpresa. Él nos revela sus maneras y sus planes antes de hacerlos. Bueno, no nos vas a arruinar cómo llegaste a esa información, pero todo lo que yo veo en tus libros, El Retorno de los Dioses, por ejemplo, hay una guerra espiritual, una mentalidad de guerra espiritual, casi como si estás moviendo el cortinado para mostrarnos que hay algo pasando detrás de escena que la gente no se da cuenta. Esa gente que lucha con la idea del diablo y de que todo es el diablo. ¿Cómo la historia judía testifica sobre la existencia del diablo? Sí, hay gente que dice, bueno, creo en Dios, pero el diablo no luchan con esa idea. Bueno, lo primero que tienes que saber es esto. Hay mal en el mundo, claramente hay mal. Y hay mal que no puedes explicar racionalmente. No puedes explicar a Hitler o al Tercer Reich.
No es racional, es demoníaco. Lo que pasó el 7 de octubre tampoco fue político ni cultural, fue demoníaco lo que sucedió. Y la cosa es que la Biblia nos dice desde el comienzo que hay una entidad, que es una entidad angélica, que está torcida, que se invierte en contra de Dios. Y esto en hebreo se llama Hasatán. Y tomamos la palabra Satán de aquí, el oponente, el que está en contra de todas las cosas. Su misión es destruir los propósitos de Dios, las obras de Dios, invertirlas, torcerlas. Él está retorcido en sí mismo. Tienes eso por un lado, y luego del otro lado Dios trae a la gente al mundo para cumplir sus propósitos, traer el mundo a la salvación, traer los caminos de Dios, el conocimiento de Dios al mundo. El Mesías, y esa es por cierto la nación de Israel, nacida para ese propósito de Dios, nacieron para traer el reino de Dios al mundo. Por ende, lo que pasa es, digamos que somos de otro planeta, pero todo lo que sabemos son estas dos cosas. Bueno, directamente podríamos escribir toda la historia del mundo, la historia judía, lo cual esto quiere decir es que si hay una guerra en el mundo judío, es una guerra que viene desde la antigüedad, porque el enemigo es un enemigo antiguo que viene desde hace eras y eras atacando y que nunca va a morir hasta que venga el Mesías. Y entonces este pueblo será perseguido, el pueblo que más ataques recibirá, más satanización y demonización recibirá. Y eso tiene sentido, es exactamente lo que pasa. Los comunistas odiaban a los judíos, decían que eran capitalistas. Los capitalistas decían que los judíos eran comunistas. Los nazis odiaban a los judíos porque no les gustaba la cultura. Otros decían, no nos gusta porque no nos gusta que ellos compartan su cultura. Entonces, en todos los tiempos medievales, tiempos modernos, tiempos antiguos, siempre se los odió por gente completamente distinta, como nazis o islámicos, o la Revolución Rusa, no importa. Y nunca tiene sentido, pero sí tiene sentido cuando tú corres el velo y te das cuenta que esto explica todo. Y lo que nosotros atestiguamos, el último evento, es parte de una guerra de la que todos somos parte. Sí, e incluso viendo lo que pasó luego del 7 de octubre en los Estados Unidos. Yo estaba en Europa. Lo que pasó ahí, de estudiantes, gente que es inteligente, que es sabia, pero que sale a las calles propagando por los homosexuales, luchando por los derechos de Gaza y diciendo la gente gay está para Gaza. Viendo todo esto y todo el antisemitismo, yo nunca hubiera pensado hace un año que veríamos el crecimiento de esto en nuestros propios tiempos. Todo el mundo se acuerda de Hitler y del Holocausto y pensaban que esto nunca iba a volver, pero porque esto es espiritual, no es político. Y esto es demoníaco porque Satán está en contra de la nación de Israel y por lo que todavía está por venir. Tú, cuando entras al libro de Revelación que contiene la visión del dragón y de la mujer, ¿qué te revelan esas visiones? Sí, la Biblia en Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas y le da a luz al Mesías. Bueno, hay solo uno y eso solo pasa una vez. Las 12 estrellas que aparecen en el Génesis, hay una sola persona que da a luz al Mesías. Entonces, Israel, es claramente Israel el lugar. Esta mujer es Israel. Y luego se ve un dragón, dice la Biblia. Y cuando yo estaba llevando a mis hijos a la escuela, el Señor me interrumpió y me hizo ver este dragón. Y ese dragón es el enemigo, es el símbolo del enemigo en la Biblia. El dragón hace guerra contra la mujer. Todo eso está ahí en Apocalipsis. Y esto fue hace 2000 años, antes de Hitler, antes del 7 de octubre. Dice que él la persiguió. Es exactamente lo que buscamos, lo que vemos. Pero también en griego la palabra tuvo una ira, un odio contra esta mujer. Y eso explica que tomó a Hitler es el espíritu del dragón. Que tomó a Hamás es el dragón. Es este mismo espíritu. Y cuando tú ves eso, esa visión en Apocalipsis, se centra en dos momentos, el comienzo de la era y el fin de la era. El comienzo de la era, la mujer da a luz al Mesías, ese es el comienzo de la visión, pero al final se ve el fin de la era cuando la está persiguiendo y por supuesto, él ha perseguido a la gente judía por 2000 años, pero ahora dice que está enfocada en los días donde hay un Israel en el mundo. Y eso fue solo en el primer siglo de su era. Y ahora
Entonces, cuando Israel retorna, va a intensificar esta guerra. Y el mundo no solo odiará a la gente judía, sino a Israel. Eso es exactamente lo que tú has dicho, que has visto. Todo el mundo estaba choqueado por esto. Nunca muere. Sabes, el dragón no duerme. Siempre está ahí. Y todo eso es parte. Todas estas cosas entrarán en juego cuando Israel vuelve, que es donde estamos ahora. Wow. Y la profecía del dragón revela un misterio antiguo que está detrás de uno de los temas principales de los tiempos modernos. ¿Cuál es el secreto de la gente de los mares? Bueno, esto es un tema que está en todo. Está utilizado contra Israel. Y lo que verás es en Apocalipsis, cuando lo ves, lo que dice la Biblia, es tan claro. El enemigo es un imitador. Él copia a Dios. Él pretende ser Dios. Él quiere ser Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Él resucita esta nación de Israel después de 2000 años en el valle de huesos secos. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo también imitará eso y tendrá su propia resurrección. Elevará a un pueblo antiguo. ¿Y qué gente? Bueno, es el enemigo, así que él elevará a un pueblo enemigo de Israel. Una gente que eran enemigos del arca en la Biblia, quienes eran los filisteos. Y ellos eran los enemigos del arca. ¿Qué pasaría si el enemigo? Ya no se trata de la gente, oramos por toda la gente. Ellos son peones en el juego del enemigo, pero esto es lo que está pasando. La cosa increíble es, así como Israel empieza a volver al mundo, esta otra resurrección también comienza. Y la palabra con la que los llamamos en el mundo, palestinos, ¿sabes de dónde viene la palabra palestino? Literalmente significa los filisteos. Palestinos, filisteos. De hecho, cuando dices palestino en árabe, porque ellos no dicen palestino, sino que hablan en árabe la palabra es literalmente filastía. Los filastini, la gente filastini. Y lo increíble es, en el momento en el que la gente empezó a reunirse para reconstruir Israel, esta resurrección comenzó a suceder. También comenzó a suceder una resurrección en la gente árabe de Israel, a volverse en contra de Israel. Y empezaron a llamarse los filisteos. De hecho, trataron de comenzar a tomar las cualidades de los filisteos. Gente guerrera. Entrenaban a los niños para convertirse en soldados, para matar israelitas desde la niñez. Es exactamente, todo está volviendo a pasar así como fue hace 2000 años. ¿Cómo esta profecía realmente es un misterio de lo que pasó en el 7 de octubre? Bueno, la cosa es, si tú miras la Biblia, el lugar donde los filisteos estaban era llamado Filistea, era una parte de la tierra. Hoy tiene un nombre distinto. El nombre hoy para la antigua Filistea es la Franja de Gaza. Y la cosa es, la ciudad de Gaza era una ciudad filistea, pero la Franja de Gaza no existía. ¿Sabes cuándo volvió? Volvió al mundo en 1948, cuando Israel nació. Nació también la Franja de Gaza. Entonces el pueblo judío fue llevado de vuelta a su tierra antigua y la gente llamada filisteo también es traída a su tierra antigua. Lo que pasa en la Biblia es que los filisteos lanzaban ataques contra Israel desde la Franja de Gaza y atacaban villas israelíes. Exactamente lo que pasó el 7 de octubre fue un replay del misterio de la Biblia. Y la cosa es que la Biblia incluso nos da el lugar exacto donde atacan. Da dos nombres. Uno es llamado Chéfala o las tierras bajas y el otro llamado es Negev o el sur. Y donde este sur y estas tierras bajas se superponen, es justo ahí donde atacaron, donde tenían ese festival de música, justo en ese lugar, es donde estaban esos kibbutz. Ahí es donde sucedió el ataque. Todo está reproduciéndose como fue en la antigüedad. Exactamente lo que los filisteos hicieron en la Biblia, es un replay, y el dragón está usándolos para atacar a Israel. Oh Dios, hoy pienso, leyendo en la Biblia Samuel y Reyes, es una luz completamente distinta. Esto está pasando de nuevo justo enfrente de nuestros ojos, esa resurrección ahora. Ahora tú escribes que jamás aparece en la Biblia. Dinos cómo jamás
Jamás es de hecho una de estas palabras extrañas que al mismo tiempo es una palabra arábica, pero también es una palabra hebrea al mismo tiempo. En árabe significa movimiento de resistencia islámica y la palabra en sí misma quiere decir fervor en árabe. Pero en hebreo, jamás, de hecho, quiere decir mal, muerte y destrucción. La palabra está de hecho en la Biblia. Cuando tú ves a jamás en la Biblia, si lo buscas, por ejemplo, dice, Señor, sálvame del hombre de jamás. Otro también dice en Ezequiel, jamás se ha alzado como un cetro de poder en la tierra. La tierra está llena de sangre, jamás está en la ciudad. Siempre aparece esta palabra, jamás. ¿Sabes cómo ellos se esconden en los túneles, en la oscuridad? Bueno, dice en la Biblia que jamás reina en los lugares oscuros de la tierra. Y una de las promesas del reino del Mesías, cuando Jesús reina en Israel, dice, y ya no más reinará jamás en tu tierra. Es increíble. Déjame simplemente decir una cosa más, Vlad. Cuando estaba creciendo, yo no fui criado como creyente. Fui criado judío y en la escuela hebrea aprendo la historia de Sansón. Y tú seguro que aprendiste la historia de Sansón cuando estabas creciendo. Bueno, piensa en esto por un segundo. Sansón era un israelita. Él había sido tomado cautivo como rehén de Israel a la franja de Gaza, literalmente a la ciudad de Gaza. Él es el primer rehén de Gaza. Pero luego, Dios lo usa. Él puede tirar abajo el templo y casi 3,000 filisteos cayeron ese día. Pero ¿qué pasa si hubiera una venganza? Y no hablo de los palestinos en sí mismo, pero el dragón tiene una larga memoria. Y ellos ahora fueron usados. El 7 de octubre tienes una venganza de la gente de Gaza invadiendo Israel, tomando cautivos de vuelta. ¿Y cuántos eran? La Fuerza de Defensa israelí dijo que hubieron 3,000 de ellos de Gaza. En el libro de Jueces dice que aquellos que fueron derrotados por Sansón en Gaza fueron aproximadamente 3,000 personas. Es el retorno de estos 3,000. Wow. Tú escribes en tu libro que también Adolf Hitler tuvo una parte en el 7 de octubre. Sabemos que Hitler está muerto. ¿Cómo puede haber tenido un papel en el 7 de octubre? Es increíble, y esto tiene sentido de nuevo cuando ves Revelación y ves esta guerra antigua que no para. La gente va y viene, ¿sabes? El enemigo usa a la gente. Y luego mueren, y luego otra persona viene, otro órgano. Y toman la antorcha donde el otro la dejó. Se pasan de generación en generación, y esto es exactamente lo que pasó. Hitler, de hecho, fundó en 1930, apoyó y financió e entrenó una organización llamada la Hermandad Musulmana. Él los entrenó y estos musulmanes tradujeron los libros de Hitler al mundo árabe, Mi lucha al mundo árabe. Y la cosa es, esto es lo que es tan fascinante. Él los financia y luego más adelante la Hermandad Musulmana da a luz a otra organización que es llamada Hamas. Tienes una línea de Hitler a la Hermandad Musulmana a Hamas. Y de hecho, cuando tú ves la carta fundacional de Hamas, las palabras textuales son de Hitler. Y de hecho, cuando los israelíes entraron al Banco Oriental, encontraron en lugares de Hamas el libro Mi lucha, la autobiografía de Hitler. Y no solo eso, Vlad, sino que Hitler también empleó a alguien del mundo musulmán, el muftí de Jerusalén, que de hecho trabajó para Hitler, que traducía sus mensajes a árabe contra el mundo judío. Y él de hecho fue llamado el padre del nacionalismo palestino. Y él tomó como discípulo a un joven egipcio llamado Yusar Arafat, quien finalmente se convierte en el que conocemos. Y todo eso más, tiraré un dato más. Está Hitler, pero también está la persona llamada Himmler, Heinrich Himmler, y él es el quien supervisó todo el holocausto. Y de hecho él tuvo esta posición para eliminar el pueblo judío un 7 de octubre. Y Himmler, de hecho, nació el 7 de octubre. Entonces, en el 7 de octubre tienes otra clase de holocausto.
La gente no está planificando esto, sino que el enemigo, el dragón, sabe. Hay una conexión espiritual en todo esto, detrás de escenas. No puedes inventar todo esto. Tú hablas de Hamás, hablas de Gaza y de los filisteos, de la historia. Y ahora está el Hamás. ¿Cómo está todo esto conectado en el libro del Apocalipsis? Porque en el libro del Apocalipsis no vemos filisteos más. Pero estás haciendo una conexión entre Hamás y también lo que está pasando en el libro del Apocalipsis. Sí, porque estamos lidiando con cosas espirituales, como tú dices. Estas conexiones que la gente ni siquiera se da cuenta. En el libro de Apocalipsis, nota cómo el dragón ataca a la mujer. Él la ataca y dice que la inunda desde su boca y trata de inundarla y expulsarla así. ¿Sabes? El enemigo trató de hacer eso muchas veces, pero el 7 de octubre fue básicamente una inundación que vino a la tierra. Pero no solo eso, jamás. De hecho, tiene un nombre para lo que hicieron. Es una operación que le dieron el nombre que jamás le dio a su operación en la cual masacraron israelíes. Fue llamado, la estoy condensando, Operación Tufón. Tufón es una palabra arábica que significa la inundación. La inundación del dragón. Están usando la misma palabra del libro de Apocalipsis. Esto es increíble. ¿Y cómo el 7 de octubre está conectado al principio de la profanación satánica? Sí, el enemigo es un profanador. Él toma lo que es sagrado y lo pervierte, lo invierte, para convertirse en algo profano. No es accidente que cuando él atacó el 7 de octubre, no fue solo esto, sino que fue el día de Shabbat, el día sagrado de Israel, cuando estaban ahí para tener paz. Y en vez de paz tienen conflicto. Y la cosa es que también en el Shabbat la gente judía también tradicionalmente bendice a Dios a sus hogares. Invita al Shabbat, invita a los ángeles. Ese día tuvieron otros visitantes y fueron visitantes demoníacos que entraron a sus casas. Entonces es el reverso. Y sabes, el enemigo en estos días insantos, que los llaman Sabbat negro, las brujas de Black Sabbath, de Shabbat negro. ¿Y sabes cómo en Israel se traduce esto? En hebreo se traduce exactamente así, Shabbat negro. Él toma el Shabbat y lo profana, pero al mismo tiempo es un día santo. Fue un día santo llamado Simchat Torah, que es la alegría de la palabra de Dios. El 7 de octubre fue Simchat Torah, un día en el cual los judíos son llamados a regocijarse y bailar y aplaudir por sobre la palabra de Dios. Bueno, el enemigo tomó ese día de júbilo y lo profanó y lo convirtió en un día de pena. Pero en los campos del enemigo, él tiene su propia festividad, porque en Gaza y en la banda oriental, los enemigos de Israel, en el mundo arábico, ese es el día de alegría de Israel. Ellos se regocijaron y hicieron exactamente lo que los judíos deberían haber hecho. Salieron de sus casas, cantaron en las calles, bailaron y aplaudieron porque la gente judía estaba siendo asesinada. Y de hecho, en este día de Simchat Torah, está ordenado que se den caramelos. Bueno, por todo la banda oriental y el mundo arábico, de hecho, dieron caramelos a través de los enemigos de Israel para celebrar a la sangre judía. Oh Dios. ¿Y cuál es el misterio que anticipa la invasión de Israel? Bueno, esto está vinculado al jubileo. Y el jubileo, por suerte, es el año de la restauración de Dios. Si has perdido tu tierra, la recuperarás. Si eres un esclavo, serás liberado. Israel perdió su tierra por 2000 años y lo primero increíble es que Dios restauró a Israel de acuerdo al misterio del jubileo. Cada 50 años, algo especial pasó con la restauración de Israel y la restauración se dio justo cada 50 años. Por ejemplo, en 1867 la tierra de Israel es liberada para que la gente de hecho pueda empezar a comprarla. En 1867, avanza 50 años, 1917, ¿qué pasó? El Imperio Británico hace la declaración de Balfour y el pueblo judío obtiene una tierra en Israel. Es el año que ganaron esto de los turcos y los turcos escaparon y se le dieron al pueblo judío. Pero no Jerusalén. Se avanza 50 años, 1967, algo más pasó en ese jubileo. En Guerra de los 6 días, Israel es restaurada y recupera a Jerusalén en ese jubileo. Entonces, Jesús puede venir a Jerusalén, pero lo único que no hicieron en ese jubileo es
En ese momento tú tienes el derecho legal a tu tierra. Y ninguna nación en la tierra todavía pudo reconocer esto. Pero eso se quebró en el año 2017, en el siguiente jubileo, cuando América hizo el acta de proclamación de Jerusalén por primera vez desde los tiempos antiguos, reconociendo a Jerusalén como justa. Todo pasó de acuerdo a los jubileos. El diablo va a imitar a Dios y va a tomar el jubileo en contra del pueblo judío. Entonces él toma un evento que es una calamidad, no un buen evento, que fue llamada la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur, Israel fue atacado. Fue la peor calamidad porque casi destruye a Israel en 1973. De hecho, el ministro de Israel casi se suicida en ese momento. Pero por milagro lo lograron revertir. Pero eso todavía sacude a Israel hasta ese día. ¿Y qué pasa si vas al 50 aniversario de esa guerra? Te lleva al año 2023. ¿Y cuándo pasó la guerra de Yom Kippur? En octubre. Te lleva al octubre de 2023. Ese es el jubileo. ¿Y cuándo pasó eso? Pasó en un sábado. Entonces, te lleva a un sábado de octubre. Cuando en el primer sábado, ahí es cuando pasó. Es exactamente el mismo momento. Otra calamidad. Esto fue el jubileo del diablo. Y no voy a entrar en esto porque hay tanto más. Lo hago en el libro, pero tú sabes, hay estas cuentas regresivas proféticas. Una es como, 19,000 días y termina exactamente en un día exacto que termina en el 7 de octubre. Entonces este misterio quizás puede permitirnos saber exactos, perfectos, a venir en el futuro. ¿Y cuándo lo harán? 3 ya han pasado desde que termina el libro. Wow, eso es increíble. Tu libro habla de las señales de los fines de los tiempos. ¿Cuáles son? Bueno, mucha gente no se da cuenta que el fin de los tiempos, de hecho, comenzó con Moisés. En los primeros libros de la Biblia, él comienza a hablar de los Aharim Yamim, que son los últimos días, los últimos de los días, el fin de los días. Y lo que él dice que va a pasar es, digamos que no sabemos qué está pasando ahora, solo sabemos como si fuéramos del pasado. ¿Conoces el fin de los tiempos? Número 1, cuando Israel, después de estar vagando por toda la tierra, el pueblo judío, Dios los lleva de vuelta a Israel. Todas las naciones se enfocarán en esta pequeña tierra de Israel. Dice que las naciones entrarán en conflicto sobre Israel, que habrá odio y ataques contra Israel. Bueno, estamos ahí. Y todo está básicamente guiando a las naciones enfrentándose a Israel. Y también dice que será un tiempo de gran adversidad. O el nombre del diablo, que es el del adversario. Él va a enloquecer en esos días. Estamos viéndolo pasar. Y de hecho va a ser un tiempo de gran apostasía, de gran caída de la fe. Estamos ahí. Estos son los últimos días. Y por eso todos los que están viendo esto, escuchando esto, tienen que estar bien con el Señor, porque Él está viniendo. Y estamos parados en el borde, estamos parando justo en las puertas del Mesías, viniendo de vuelta a restaurar su reino, derrotar a sus enemigos. Y sus pies, como dice la Biblia, caerán en el monte de Olivos, justo ahí en Jerusalén. Y uno de los capítulos en tu libro es llamado El color del Apocalipsis. ¿De qué se trata eso? Sí. En el libro de Revelación, de hecho, se dan varios colores. Y los colores hablan de los caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis. Tenemos el jinete blanco, el jinete rojo, simbolizando la guerra, el blanco la conquista, el caballo negro, el deseo, hambre. Y luego tenemos el verde pálido, el caballo verde, que es el de la muerte. Estos son los 4 colores. Y lo increíble es que cuando tú viste, yo vi, todos vimos en horror, no solo lo que pasó en Israel, sino también lo que pasó en América y por todo el mundo. Todo este odio de Israel. Todo esto fue hecho en el nombre de una bandera. Y esa es la bandera de Palestina. Y Palestina es la tierra de los filisteos, recuerda. Así que la llamas tierra prometida, la tierra de los filisteos. Y la bandera de Palestina, ¿cuáles son los colores? Blanco, rojo, negro y verde, como los 4 colores de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y la otra cosa, Vlad, toda nación del mundo, las naciones que tienen esta configuración, son todas enemigas que quieren a Israel destruido.
Wow. El profeta Ezequiel antepone una próxima invasión de Israel que pueda ser el último evento profético que vaya a suceder. En tu libro revelas una conexión importante a esa profecía. ¿Cuál es? Sí. En la profecía del dragón, esa es la sección más larga sobre el fin de los días. Y el evento que es probablemente el más gran evento, es lo que Ezequiel profetizó en Ezequiel 38-39, cuando él profetiza una invasión masiva de Israel. Esto no es el Armagedón, es una invasión masiva de las naciones. Y nombra a las naciones, podemos identificarlas. Lo primero sobre ellas es que cada una de esas naciones es un enemigo de Israel de algún modo. Cada una de ellas. ¿Cómo Ezequiel lo sabía? Bueno, Dios lo sabe. Y lo otro que encontré es que tomarán parte de una invasión en Israel. Eso todavía tiene que pasar, pero hemos cruzado una línea profética. ¿Por qué? Lo que encontré, mira, cuando vi más cerca me di cuenta que cada una de estas naciones tuvo parte en la invasión de Israel en el 7 de octubre. Todas las naciones mencionadas por Ezequiel, cada una de ellas estuvo ayudando, permitiendo, armando, tomando parte en la invasión por primera vez en la historia humana. Cruzamos una línea y, de hecho, cruzamos más de una. Estamos moviéndonos cada vez más rápido, Vlad. En la profecía del dragón también hablas de esta entidad antigua llamada Sar Paros, si lo estoy pronunciando correctamente, que de hecho se esconde detrás de eventos peligrosos para el mundo. ¿Qué hay detrás de esto? Sí, Vlad, bueno, no podemos comprender el mundo sin entender el reino espiritual. Y cuando lo ves, es como, wow, claro, todo tiene sentido. Hay una entidad antigua que es mencionada en la Biblia, que los hebreos lo llaman Sar Paros, y es una entidad que existe para detener el propósito de Dios para Israel, particularmente en los últimos días. Y de hecho, si tú recuerdas, cuando Daniel está orando y el ángel le dice, quise darte esta revelación pero no pude porque fui detenido, dice en hebreo por el Sar Parás. Sar es el maestro o señor y Parás quiere decir Irán. O sea que es el señor de Irán o Persia, pero es Irán. Y de hecho tienes una entidad que existe para parar los propósitos de Dios para Israel en el fin del mundo que está vinculada a Irán. Entonces, por supuesto, no es un accidente que Irán va a tomar parte, ha tomado parte y ser guiado por esta entidad y se va a volver un archienemigo de Israel en el mundo moderno. Todo está ahí en la Biblia. Y, por cierto, cuando Israel vuelve al mundo, porque se trata de los propósitos del fin del mundo, es como que va a activar a esta entidad. Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Qué está pasando? Irán está completamente comprometido a destruir Israel. Hay cosas pasando en el mundo, es increíble, pero detrás de esto está buscando obtener armas nucleares para destruir a Israel. Está armando otras naciones. Estuvo detrás del 7 de octubre, de lo que hizo Hamás. Detrás de Hamás está Irán, básicamente. Y detrás de Irán está el Sar Paros. Y detrás del Sar Paros está el dragón. Porque todos trabajan juntos. Entonces es espiritual, es increíble y todo está pasando. Y piensa en eso también. En estos últimos meses solamente, de hecho cruzamos otra línea profética. Porque Ezequiel dijo que Irán es uno de las naciones que va a lanzar un ataque en Israel. Irán todavía nunca lanzó un ataque directo a Israel. Pero por primera vez en la historia humana, en los últimos meses cruzamos otra línea profética cuando Irán lanzó cientos de misiles directamente contra la tierra de Israel, algo que nunca había pasado antes. Y estamos viendo esto pasar en tiempo real. Es increíble, verdaderamente estamos viviendo tiempos proféticos. Esto es increíble, nunca había visto esa conexión. Lo que tú dices en Daniel y su interacción con el Principado y cómo el Principado está detrás de Irán, que es donde Persia solía estar. Y tú sabes, Irán está detrás de Hamás y Hamás está detrás de estos ataques. Y detrás de Irán está el Principado y el Principado atrás está el dragón. Es como que sacas capas y capas y capas y finalmente ves la cara de donde el enemigo se está escondiendo. Y hablando de Irán, entonces el presidente iraní automáticamente murió. ¿Hay un misterio en eso? Sí, sí lo hay. El presidente iraní, esta persona llamada Ibrahim Raisi,
interesante porque es llamado en base a Abraham, el padre de la gente judía, a quien está tratando de destruir, y también con quien Dios hizo un pacto, con Abraham. Y el pacto es: yo bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Y dice: si tocas a Israel, tocas la manzana de mi ojo. Ibrahim Raisi fue el primer presidente de Irán quien supervisó el ataque de Israel. Él estaba a favor de eso, atacar a Israel, él lo supervisó. Y él tocó básicamente la manzana del ojo de Dios. Y hace 30 días después de eso, murió. Estaba en un helicóptero, habían otros 2 helicópteros, todo estaba bien y de la nada su helicóptero se cae del cielo. Y es interesante porque el pacto abrámico dice: lo que haces a Israel será hecho a ti. Así que él buscó traerle destrucción a Israel desde el cielo, de objetos que caen del cielo, cayendo a Israel. Y él entonces fue un objeto del cielo y él cayó. Y no solo eso, Vlad, pero luego de que él lanzó su ataque, él también hizo una declaración, dijo que Israel sería aniquilada, que no quedaría nada de Israel. Él está hablando de la nación eterna de Dios. Eso es una blasfemia. No puedes hacer eso. Y en el fin de semana en que su helicóptero cayó, era en Shabbat. Y era una escritura que se lee en el mundo judío. Si abres el rollo en Shabbat, hay una parte de la escritura que tienes que leer. Dice: aquel que blasfema será derribado. Y al siguiente día pasó. Y en Ezequiel 38, 39, Dios dice: voy a bajar a todos los enemigos de Israel. Los voy a tirar contra las montañas. Caerán en las montañas. Bueno, este fue el primer líder de una nación mencionada en Ezequiel que de hecho había atacado a Israel. Y lo que pasó es que Dios lo derribó contra las montañas. Él murió en las montañas. Wow, qué conexión más increíble. No puedes inventar eso. Eso es definitivamente una conexión espiritual que está ahí. En tu libro tú revelas una conexión entre el montículo del templo, el 7 de octubre, el anticristo y también las 5 vacas rojas. ¿Puedes hablarnos un poco más del secreto del monte? Sí, la gente no se da cuenta de esto, pero detrás del 7 de octubre, de hecho, estaba el monte del templo. De hecho, sin eso, esto nunca hubiera pasado. El monte del templo es el lugar central de las profecías. Todo terminará ahí. Sabes, en el libro de la Revelación habrá un templo en ese monte y el anticristo irá ahí para pervertirlo. Y el reino de Dios también se erigirá sobre ese monte. Entonces, el enemigo tiene un interés en este monte. El enemigo es como el dragón está en ese monte, porque quiere tomar el control. El pueblo judío no puede ni siquiera subir a ese monte y orar en el templo del monte que fue hecho para oración. No pueden hacerlo, porque el enemigo sabe que si lo hacen, eso va a acercar el día que será el fin de su reino. Hacen todo lo posible para alejarlos y tienes esta batalla. La gente no se da cuenta que al comienzo de ese año algo increíble pasó en el monte del templo y pasó en un día santo hebreo. En el día de Pascuas hubo un rumor reportado de que gente judía quería celebrar Pascua en el monte del templo. Y entonces se abrió todo el infierno, básicamente. Los musulmanes se volvieron locos. Hubo todo un motín en el monte. Y Hamas lanzó una declaración diciendo que están jugando con fuego Israel. Y básicamente te vamos a castigar por esto. Y el 7 de octubre fue la respuesta a esto. Incluso lo dijeron. Hamas salió con esta declaración que dijo que fue por causa del monte del templo. Y les digo, la operación fue llamada Operación Tufón, que significa inundación. Pero el nombre de toda la operación era el monte del templo. El dragón se vuelve loco cuando tocas esa montaña, porque esa es la montaña de Dios. Y déjame decirte algo más, de hecho. ¿Sabes sobre el ganado rojo, las 5 vacas rojas, justo en el cielo? Bueno, Hamas de hecho puso en su declaración que también estaba ahí por esas 5 vacas rojas. Este es el enemigo. Todo solo se puede comprender a la luz de esta visión espiritual. Y todo esto pasó en un día de Pascua hebrea, cuando el enemigo golpeó a la gente de Dios en un día sagrado. De hecho, el evento en el monte del templo fue el primer día santo del calendario judío. Y el último día sagrado del año hebreo es el 7 de octubre. Entonces, no es todo una coincidencia.
Incluso detrás del 11 de septiembre estuvo el monte del templo. Déjame decirte cómo está conectado esto. Cuando luego del 7 de octubre Hamás lanza esta declaración, es casi como el diablo hablando, porque dice que los judíos trataron de profanar a la montaña con sus días siniestros. ¿Y quién hablaría así, no? Entonces, Hechos dicen que estaban tratando de recuperarla. Cuando pasó el 11 de septiembre, Osama Bin Laden hizo una declaración justo después de esto, como Hamás lo hizo, y usó las mismas palabras. Dijo que, como si fuera la misma persona hablando, excepto Osama Bin Laden ahora está muerto, pero es la misma persona hablando. Dice que fue por causa de que ellos querían el monte del templo y por causa de que Israel también lo quería, iban a quitar el templo del monte. Ese es el diablo hablando. Por causa de eso es que hicieron 9 de septiembre. El derramamiento de sangre, ese es el dragón. Si tocas mi montaña, es la montaña de Dios en verdad, pero él piensa que si tocas tu montaña, él dispersará su furia contra nosotros. Y esto fue el 7 de octubre y lo mismo fue con el 11 de septiembre. Wow, el monte del templo. Ahora investigaré eso y no lo veré del mismo modo. Y estamos viendo que luego del 7 de octubre ha habido una ola de anti-Israel y anti-judaísmo. Y ha estado ahí, pero siento que después del 7 de octubre se volvió casi popular. Es casi como si la gente ahora se conectase. No saben nada sobre Medio Oriente y simplemente dicen estoy con Gaza y están en contra de Israel y empiezan a decirle cosas a Israel con lo que pasó con el primer ministro hablando y todo y la gente protestando y todo esto. ¿Piensas que esto es parte del misterio también? Oh sí, por cierto. Sabes, en Apocalipsis, justo después de la profecía de la revelación en Apocalipsis 12, hay otra visión donde de la boca del dragón no sale agua. Esta vez vienen espíritus demoníacos. Y dice que van por toda la tierra y elevan al mundo para el Armagedón, que es ponerse en contra de Israel. Lo que vemos en octubre, piensas que la gente, claro, no sería empática por Israel. Después de esto sí, debería hacerlo. Pero no, esta ira viene, ira contra los rehenes. Esto no es natural. En la Universidad de Harvard, ¿sabes? Están cantando y cantando. Del río al mar, Palestina debe ser libre. ¿Sabes? Ese es el cántico para la destrucción de Israel. Está diciendo que básicamente Israel debe ser eliminada de la tierra palestina. Pero ¿sabes qué, Vlad? Hay algo más. Cuando tú ves las estrategias del dragón, la cosa es que él siempre tuerce las cosas. Lo que esa cosa es la promesa abrámica. Cuando Dios promete Israel, Abraham y sus hijos, la tierra prometida a Israel, dice específicamente que de la tierra, del mar al río, todo Israel será eliminado. Exactamente, es como el enemigo lo reversa y dice del río al mar, eliminarán a todo Israel. Entonces, esto es como la Biblia presenta el Armagedón. Es difícil entender cómo todo el mundo puede estar tan en contra de esta pequeña nación de Israel. Bueno, mira lo que has visto en el mundo. Mira en ese espíritu se volverá cada vez más intenso cuando los días pasan, pero de hecho puedes verlo. Y de hecho mencionaste algo, el primer ministro de Israel habló en la colina del Capitolio y la mitad de un partido político lo boicoteó. La mitad de ellos, y generalmente son los jóvenes. Y esto básicamente te dice a dónde está viniendo esto, y es exactamente lo que la Biblia dice. ¿Habrá entonces otra guerra del dragón que está tomando lugar? Bueno, sí, la hay. Y la Biblia dice que el dragón entró en guerra contra el resto de los hijos de la mujer. ¿Y quiénes son ellos? A ver, si la mujer es Israel, ¿quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son los hijos de esta mujer? Eso eres tú, eso soy yo, y es cualquier creyente en el Mesías. Él dice que entró en guerra, no solo contra Israel, sino contra mí y contra ti, todos los que somos seguidores de Cristo, porque la Biblia dice que tú, de hecho, ya eres un ciudadano de Israel. Eres un israelí de espíritu. Los otros serán de carne y hueso, pero nosotros los somos de espíritu. Todos
juntos. Tenemos que unirnos, la iglesia e Israel, porque la guerra del dragón está contra la iglesia y contra Israel. Porque es una guerra espiritual, pero también es una guerra física. En los últimos días verán estas dos fases de la guerra. Una guerra contra Israel para destruirlo, pero también una guerra contra todos sus hijos, el pueblo de Dios, con persecución. Y la cultura se va a volver justamente en contra nuestro y estamos viéndolo pasar. Cualquiera que vio las Olimpiadas ha visto esto pasar, por ejemplo. Está pasando. Entonces, la iglesia e Israel tienen que unirse. Tienen que unirse. Porque el dragón está en contra de ambos. Y sabes, la iglesia nació en Israel y no estará completa hasta volver a casa. El Mesías es el centro de ambos. Todos estamos en una guerra, no importa quién eres. Y cuando escribí el libro no se trató solo de las cosas cósmicas y proféticas, sino de las cosas personales. Porque todo el mundo, no hay nadie que esté viendo esto aquí que no sea un hijo de Dios y por ende no sea parte de esta guerra que es contra tu propia vida. Entonces debemos reconocer esta estrategia para poder superarla. Y en tu libro hablas, como mencionas ahora, que el demonio, el dragón, luchará contra Israel y contra sus hijos, que es la iglesia. Y también hablas de cómo estará en contra de cada uno de nosotros. Específicamente, personalmente, el enemigo nos estará atacando a cada uno de nosotros. ¿Cómo será esto exactamente? Sí, porque recuerda, el dragón, si eres un hijo de Dios, Él te odia, Él quiere detenerte, Él quiere alejarte de Dios. Si tú eres creyente en Dios, Él por doble te odia. Y si además eres judío, todavía más. Entonces, hay que orar por mí 3 veces. Cada vez que saco un libro, todo esto se cumple. Y estoy hablándole a todo el mundo. Dado que han nacido, cuando fueron concebidos, desde aquel momento el enemigo te ha estado tratando de alejar de Dios. Te ha tratado de quitarle el coraje y de profanarte, esclavizarte y ponerte en atadura, deprimirte, suprimirte, lastimarte, herirte, darte pánico y miedo y alejarte de Dios, alejarte del llamado, porque Él puede destruirte. Cada vez ha estado haciéndolo con cada uno de nosotros. Y es interesante porque cuando ves la estrategia de los palestinos, ¿qué hizo Él a la tierra prometida? Él le quitó su nombre, le cambió el nombre y dijo, la llamaré Palestina. Y luego le da una identidad falsa. ¿Qué es lo que trata de hacer con todo el mundo? Trata de quitarle la hombría a los hombres y la feminidad a las mujeres y tomar nuestra identidad y cada uno de nosotros, quienes habíamos nacido en Dios, darnos una falsa identidad. Y por eso tenemos que recuperarla y luchar. Y toda la última parte del libro es cómo hacemos con esto en el fin de los tiempos y cómo tenemos victoria. Sí, eso quería preguntarte cuando estamos llegando al final, porque el libro del Apocalipsis habla del Cordero, habla del dragón, y también habla mucho de nosotros superando. Se siente como si fuera muy negativo y pesimista hasta que llegas a los últimos capítulos y se trata de la victoria. ¿Cuáles son algunas de las cosas prácticas que podemos hacer como gente en esta guerra justo ahora con este dragón? ¿Tenemos chance? ¿Podemos resistirnos? ¿Podemos hacerlo? ¿O simplemente tenemos que esperar a que venga el Mesías? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para sobreponernos? No solamente vamos a esperar. Hay algunas cosas que podemos hacer. Todos mis libros terminan con esperanza. ¿Y por qué? Porque hay una llave de Dios para esto. Siempre estoy viendo cómo el Dios real es. Tenemos que hacer algunas cosas. Número 1, en el libro de Apocalipsis, el dragón lucha contra el cordero. ¿Sabes? Si estás viendo a un dragón luchar contra un cordero, la mayor parte de la gente, por supuesto, apostará contra el dragón. Pero gana el cordero. El mal siempre viene como un dragón, siempre te sobrepasa. Y el bien viene como un cordero. Parece que estamos en el lado perdedor, pero ganamos. Tenemos que recordar esto, estamos en el lado ganador, tenemos que seguir avanzando, estamos en el lado ganador. Y la otra cosa es, cuando tú ves el pueblo judío y ves la historia, ves cómo ha sido atacado, inclusive los faraones, Egipto, Siria, Roma, Babilonia, Hitler, todo el mundo que trató de eliminarlos de la tierra, pero hay algo, esto es real, después de todo, desde los faraones, Asiria, Babilonia, Roma, Goliat, Hitler y los nazis, todos han caído e Israel persiste. No debería, pero lo hace.
La nación de Israel vive porque el Dios de Israel vive, porque somos gente de Dios. Somos los vivos y estamos garantizados victorias si luchamos. Y la otra cosa es que cuando ves el libro de Revelación dice que, yo la llamo la profecía del dragón, en cada capítulo en el medio, ellos lo sobrepusieron por la sangre del cordero, por la palabra del testimonio, y amando la vida, no la muerte. Esta es la cosa, la palabra es nequeo. La palabra nequeo significa victoria total, pero está escrita en un pasado. Quiere decir que ya está cumplido. Y tengo que decirlo esto. La gente más judía no se conoce para ser luchadora. Por 2000 años no se nos permitió luchar. Hay mucha gente, ¿sabes? Los italianos tienen buenas historias de lucha, los irlandeses. La gente judía no tiene historias de lucha. No tiene ninguna. Es como si dices una palabra más, pero después nunca nadie se pelean. Entonces, yo crecí del mismo modo. El pueblo judío no somos luchadores. Pero cuando volvieron a la tierra de Israel tuvieron que aprender cómo luchar. ¿Por qué? Porque si no luchaban serían eliminados. Porque el dragón es real. Entonces, lo que dices es esto. Este es el secreto para nosotros. Si tú naces de nuevo, no solamente eres un israelita espiritual, sino que además eres un israelí. Entonces, si ellos se tuvieron que convertir en luchadores en los últimos días y Dios los ungió para luchar, nosotros también tenemos que hacerlo en el reino espiritual. Y tenemos que ser luchadores. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tomar lo que el diablo está tratando de hacer en nuestra vida. No vamos a aceptar ese pecado, no vamos a aceptar esa situación, esa oscuridad, ese compromiso, no aceptar esa atadura. Tú tienes que luchar. Quiere decir, no los voy a tomar. Tengo el poder de Dios en mí. Y la cosa es que, por eso dice que es más grande Él quien está en ti que el que está en el mundo. En los últimos días, el dragón va a enloquecer. Pero no importa, nosotros estamos del lado ganador. Israel se tuvo que convertir en una nación de guerreros, como nosotros en el libro de Hechos. Guerreros en el Espíritu. Dios nos ha llamado para volver a ser como Hechos de vuelta. Y si vamos a estar del lado de Dios, tenemos que ser luchadores contra el dragón por el poder del Cordero. Vamos a sobreponernos. Estamos atados a la victoria. Y escucha, en esta pelea no se trata de cuán bueno eres. Si tú mantienes la lucha, ganarás. En esta pelea, no importa cuán rápido seas, ganarás. Si te mantienes corriendo, se te garantizará la victoria luchando la lucha. Wow, eso me da mucho coraje. Nosotros luchamos contra el dragón y el dragón va a morir. Vamos a sobreponernos. Hemos escuchado las herramientas, el nombre de Jesús, el testimonio y amar nuestra vida hasta la muerte. Esto es una guerra espiritual. Esto no quiere decir que no tengamos que hablar en contra del diablo. Tenemos que hacer una resistencia, pero también tenemos que hacerlo en lo personal. Porque si no, por ejemplo, no podremos denunciar lo que vemos en las Olimpiadas o en nuestras escuelas o un montón de cosas que están pasando en nuestras calles, universidades. Tenemos que ser la sal y la luz de la tierra y hacer en nuestra presencia una diferencia. Estar parados, como dice Jonathan, en una posición de lucha. Esto no será un caminito, no será una vacación. Mucha gente que tiene una visión del mundo como unas vacaciones. Están esperando casi como si eres un cristiano, ya tendrás una experiencia Disney. Y eso decepciona. Ir a una playa de Normandía esperando una experiencia de vacaciones, porque serás muy decepcionado. Pero si eres un guerrero en el jardín, tendrás una experiencia mucho mejor que si eres un jardinero en una guerra. Entonces, creo que tener esa mentalidad, estamos aquí para ganar, para pelear, estamos aquí para soportar el sufrimiento como buenos soldados de Jesucristo, luchar contra el diablo, luchar contra su agenda en nuestra vida personalmente, y vamos a estar de pie con el Cordero y ir a donde va el Cordero y vamos a ganar con el Cordero. Ahora, este libro definitivamente justo rompe la superficie de todo lo que está ahí. Podríamos tocar mucho más de lo que está aquí mencionado. Pero si alguien quiere conseguir este libro, quiere conocer más, ¿cómo pueden hacer para encontrarlo? ¿Dónde pueden conseguir su copia de la profecía del dragón? Bueno, la profecía del dragón está siendo lanzado ahora en todos lados, en cualquier lado donde hay libros está ahí, está en Amazon, puedes conseguirlo. Si hay gente en tu vida que tiene que saber, también consíguelo para ellos. Esta es la primera copia que me hicieron. Así se ve. Israel, la resurrección oscura y el fin de los días. Así que está en todos lados.
Y nosotros somos los primeros en verlo, gracias. Asegúrense de conseguirlo. Son fáciles de leer porque son muy llevaderos tus libros y eres un escritor muy prolífico y comprometido como autor. Por eso todos tus libros son New York bestsellers y por eso siento que Dios te está usando también para exponer esto, para traer la realidad del mundo espiritual. Creo que para despertar a la gente está notando lo que está pasando en las noticias, en las calles, en las universidades. Lo que estás haciendo es eliminar el curtinado con todos tus libros y dejarnos ver que hay una realidad espiritual ahí que está dominando esta realidad física. Y eso es lo que necesitamos saber. Jonathan, si gente quiere saber más sobre ti y tu ministerio, conectarse contigo, encontrar a tu iglesia, ¿qué pueden hacer? Gracias, Vlad. El ministerio es llamado Esperanza para el Mundo y es para expandir el Evangelio. Todas mis enseñanzas están ahí. Es el fin de los tiempos. Es hopeoftheworld.com. Búscalo, encontrarás actualizaciones proféticas, regalos y todo. hopeoftheworld.com. Y también en mi canal de YouTube de Jonathan Cahn. En YouTube, en Facebook también. Y también pueden venir a nuestra iglesia. Si alguna vez están en la costa oeste, pueden venir y conocer a nuestra iglesia Beth Israel Worship Center en Nueva Jersey. Todos los libros están online y estamos por todos lados. Tantas gracias como siempre, Jonathan, por compartir tu tiempo con nosotros y esta revelación. Y gracias por la virtud de tu libro y hacer esta entrevista con nosotros. Gracias, Vlad. Siempre es un honor y una alegría hacer este trabajo. Estás haciendo un gran trabajo tú también. Gracias a Dios. Bye.